Rosales. Nació en la ciudad de Zacatecas en 1776. Se casó con María Elena Gordoa, con quien procreó 2 hijos. Desde temprana edad se dedicó a la agricultura y al estudio de gramática y filosofía bajo la tutela del sacerdote Fray Nicolás Torres, quien además contribuyó para que Rosales fuera enviado a principios del siglo XIX a la capital de la Nueva España a dar continuidad a sus estudios. Ingresó a la Real y Pontificia Universidad de México, donde estudió jurisprudencia. Sin embargo, duró poco tiempo en esta institución. No se sabe exactamente el motivo que lo orilló a dejar sus estudios. Posteriormente vuelve a Zacatecas, donde comienza a trabajar de comerciante. No se sabe exactamente cómo es que Víctor Rosales se adhiere al movimiento de independencia. Algunos historiadores han señalado que Rosales comenzó a ser parte del movimiento insurreccional a partir de 1808, cuando tomó parte activa en la conspiración que costó la vida a Luis Ferrer y Flores de Verdad, y de manera más marcada en 1809, cuando empezó a despertar conciencias en grupos de mineros de Zacatecas, 14, Guanajuato y Tlalpujahua. En los primeros meses de 1810 tuvo contacto con el caudillo Ignacio María Allende, de quien recibió información para formar parte en el levantamiento armado que convocaría el cura de Dolores Miguel Hidalgo y Costilla, de tal forma que junto a sus hermanos Fulgencio, Sotero, Vicente, Francisco, se organizan y comienzan a fabricar pólvora, armas y monturas para la lucha que se avecinaba. Además, logrando levantar una fuerza improvisada de 70 hombres dispuestos a apoyar la insurrección. Víctor Rosales se incorporó al ejército que comandaba Miguel Hidalgo en su trayecto hacia la toma de Valladolid, la cual se verificó en octubre de 1810. Posteriormente, participó en Guadalajara, en la batalla de Puente de Calderón, para luego continuar la lucha hacia el norte del territorio, junto a Ignacio Allende. Sin embargo, ante los hechos ocurridos en Acatita de Baján, donde fueron traicionados y capturados los principales líderes que acaudillaban el movimiento independentista, Víctor Rosales continuó la lucha junto a Ignacio López Rayón, con quien participó el 1 de abril de 1811 en la denominada Batalla de Puerto de Piñones, donde vencieron a las fuerzas realistas comandadas por el coronel José Manuel de Ochoa. A partir de esa batalla, el nombre de Víctor Rosales comienza a hacer eco entre el ejército insurgente. Días después, Ignacio López Rayón inicia su campaña hacia el norte de la Nueva España y marcha hacia Zacatecas, donde comisionó a Víctor Rosales a realizar una inspección de los alrededores de Zacatecas para poder llevar a cabo un ataque y tomar la ciudad. No obstante, fue sorprendido por una fuerza de realistas y tuvo que enfrentarlas, logrando al final replegarlas hacia el Cerro del Grillo. Esta acción permitió el ingreso de las tropas de Rayón y así tomar Zacatecas. Una vez establecida su gente en aquel punto, Ignacio Rayón decide regresar a Michoacán, dejando a Víctor Rosales como jefe de la guarnición con la orden de defender ese bastión hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, Rosales se acogió a un indulto y entregó la ciudad a los realistas. No se sabe con exactitud qué lo llevó a esa decisión, solo que se mantuvo al margen de la insurrección entre 1811 y hasta mediados de 1812. Para octubre de 1812, reaparece el insurgente Víctor Rosales en un ataque a Uruapan, Michoacán, acompañando al sacerdote José Sixto Verduzco. Más adelante, se dirigió al pueblo de Ario, donde se llevó a cabo una junta de insurgentes. Aproximadamente se habla de una fuerza de 25,000 hombres armados, para planear el posterior asalto a la ciudad de Valladolid, en donde le tocó combatir y tomar la garita de Santa Catarina. Después de la derrota que sufrió la insurgencia comandada por Mariano Matamoros durante la batalla de Purorán, regresó a su provincia natal, Zacatecas, con la finalidad de quitarle nuevamente la plaza a las fuerzas realistas, lo cual no pudo lograr. Solamente se apoderó de algunos cañones del enemigo y durante su retirada, su hijo Timoteo, de escasos 11 años, fue tomado prisionero para luego ser azotado y fusilado. En la segunda semana de 1814,
Víctor Rosales, junto con Encarnación Ortiz, Amador Segura y otros cabecillas insurgentes de Comanja, fueron atacados cerca de Villa de Encarnación por una partida de realistas de Aguascalientes que comandaba el capitán Bernardo Díaz de Cosío. Sin lograr vencerlos, Rosales y sus hombres se retiraron rumbo a Pinos. 7 meses más tarde, en los Altos de Ibarra, las huestes de Víctor Rosales sufrieron otro ataque. Esta vez fueron tropas realistas compuestas de las secciones urbanas de Sombrerete, Fresnillo y Jerez, que ascendían a poco más de 500 hombres quienes se apoyaban con 2 cañones. No obstante, el grupo de Rosales repelió favorablemente el ataque, derrotando así a los realistas quienes perdieron sus armas y caballos. Posteriormente, Rosales se dirigió a Real de Pinos con una fuerza de cerca de 2000 hombres para apoyar la apropiación de esa plaza, lo cual efectuaron sin complicación alguna. En 1815, luego del ataque a Pinos, inició una incursión a través del oriente de Zacatecas para internarse en San Cosme, donde permaneció pocos días junto con su gente, pues se vio obligado a emprender la retirada ya que una fuerza de realistas de San Luis, al mando de los capitanes Manuel Tovar y Rafael Chávez, junto con tropas de Zacatecas, comandadas por el cura Álvarez, los iban persiguiendo. Sin embargo, logró burlar a los realistas y tomó camino por Casablanca y Zoquite. En su huida, logró llevarse más de 400 caballos. Más adelante, llegó al Cerro de Santiago, al oriente de Zacatecas. De ahí marchó para Rincón de Romos, en donde lo esperaba Ortiz y Rosas. Debido a la persecución que comenzó a tener, optó por salir del territorio zacatecano y retirarse a Michoacán. A Michoacán llega en un momento en que los principales líderes que acaudillaban la lucha independentista se encontraban divididos. El Congreso de Chilpancingo había emigrado para Tehuacán, dejando una junta subalterna que por el lugar donde estableció fue llamada de Taretan, a la que no obedecían los líderes. A pesar de las fracturas ocasionadas por los movimientos internos de los insurgentes, algunos comandantes consideraron necesario que se restableciera un centro que diera dirección al movimiento, por lo que a petición de José María Vargas se formó una nueva junta integrada por Vargas, Remigio Yarza, Víctor Rosales, José Antonio Torres, Izazaga, Manuel Amador y el sacerdote San Martín. Dicha junta se denominó Junta de Jaujilla. No obstante, la junta tuvo una reorganización y dejó de ser vocal de ella Víctor Rosales y se dedicó a llevar a cabo incursiones en los límites de la provincia de Guanajuato. Para Ignacio López Rayón, el hecho de que Víctor Rosales dejara de ser miembro de la Junta de Jaujilla demostraba su lealtad para con él y lo nombró mariscal de campo y comandante de las provincias de Michoacán y Zacatecas, cargo que le quitó a Manuel Muñiz, quien más adelante, en 1817, se indultó y, como era el caso de muchos que habían estado del lado de la insurgencia, se puso a las órdenes del ejército realista, en este caso bajo la dirección del general de realistas Miguel Barragán, para atacar a los que habían sido sus compañeros de armas. Víctor Rosales, enterado del nuevo rumbo que había tomado su antiguo compañero Muñiz, emprendió el camino hacia Tacámbaro, donde tenía planeado atraparlo. No obstante, Muñiz se había enterado de que iban por él y pidió auxilio al general Barragán, quien, asesorándose del conocimiento que tenía de esa zona Muñiz, lo emboscaron en el rancho La Campana, cerca del pueblo de Santiago Ario. En ese lugar resistió hasta donde pudo. Sin embargo, murió acribillado ese día, el 20 de mayo de 1817. El 19 de julio de 1823, por decreto del primer Congreso mexicano, se le reconoció a Víctor Rosales como uno de los 13 héroes de la patria, declarándolo benemérito de la patria en grado heroico. Su nombre se encuentra escrito junto al de los demás héroes que lucharon por la independencia en letras de oro en los muros del Honorable Congreso de la Unión. En 1558, por decreto del Congreso Estatal de Michoacán, el pueblo de Santiago Ario pasa a categoría de villa, agregándosele el apellido Rosales, por lo que a partir de entonces se denominó Villa de Ario de Rosales. Para 1959, esta villa pasa a la categoría de ciudad, quedando su nombre
como actualmente lo tiene, Ario de Rosales. En 1901, por decreto, al municipio de Calera del estado de Zacatecas le fue agregado el nombre del benemérito de la patria, quedando como Calera Víctor Rosales, y el 11 de noviembre de 1964, al actualizar la Constitución Política del estado de Zacatecas, queda establecido que el municipio se denominaría Calera y la cabecera Víctor Rosales, notificando así al ayuntamiento esta modificación el 6 de julio de 1966. En agosto de 2010 se confirmó que sus restos descansan en el Monumento a la Independencia al lado de los otros héroes de la gesta independentista.